Hola, mi nombre es Eliana Suárez y en el día de hoy les vengo a hablar de lo que es el muralismo en México. Voy a hablar más o menos de qué fue este movimiento, además de sus influencias, y voy a hacer hincapié en tres de sus máximos exponentes, siendo estos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Espero lo disfruten y sin más preámbulos vamos a comenzar. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. El deseo por una verdadera transformación aumentó y se comenzaron a hacer demandas más radicales que buscaban una revolución social, política y económica. Cuando Álvaro Obregón llega al poder, muchos cambios fueron implementados. 3 millones de hectáreas de tierras fueron redistribuidas a los campesinos, los programas educativos fueron mejorados, así como se asignaron fondos para fomentar las artes. Parte de estos fondos fueron utilizados por los muralistas para expresar con orgullo su pasado indígena y educar a la gente. Aunque el muralismo mexicano surgió en la Revolución Mexicana, no es hasta la década de los años 20 que comienza a ser percibido como un arte. Es en esta época cuando se realizaría una de sus principales obras, la cual fue los murales de la Secretaría Nacional. El centro artístico buscaba la creación de un arte nacional, utilizando los principios modernos para expresar sus ideas a través de murales. En este, invitó a animados jóvenes artistas a unirse a su programa. Entre estos estaban Roberto Montenegro, Federico Cantú, Ramón Alba, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Sin duda alguna, nos encontramos ante un movimiento con una fuerte implicación política y social. En la base del mismo nos encontramos con una crítica política, social y económica firme, pudiendo ser considerado como un movimiento artístico con ideología socialista o de izquierdas. En su origen encontramos una fuerte alianza con los sentimientos de identidad y pertenencia nacional, fomentándose el sentimiento de unión del pueblo mexicano y de amor a la patria. Se produce un intento de acercar a los momentos importantes de la historia de México. De este modo, se representan escenas trascendentales en sitios públicos como plazas, avenidas, calles, edificios, entre otros. En realidad, se persigue implicar y hacer partícipe al observador en ellos, ya sea acercar al pueblo a su historia. Su clara implicación política producirá el uso del arte urbano con fines publicitarios y para representar problemas económicos, políticos y sociales. Dentro del movimiento muralista mexicano hay un intento de recuperar la cultura indígena, así como las fiestas y las costumbres del mundo agrícola. Ahora les voy a hablar de las influencias en el muralismo mexicano. Es importante entender que dentro del movimiento muralista mexicano hay un intento de crear un arte diferente, que no sea una réplica de los movimientos artísticos que se dan en Europa o en Estados Unidos. A su vez, hay una voluntad por buscar la esencia mexicana, ya digas sus raíces. Se persigue lograr una puesta en valor de todo lo indígena y construir la unión de la nación junto con una valoración de lo mestizo y de la cultura mesoamericana. De este modo, algunas de las principales influencias fueron los grandes murales de la civilización olmeca, la cultura maya y azteca, y el trabajo que hizo José Guadalupe Posada, el cual se encontraba impregnado de una crítica feroz político-social y que incluía caricaturas con respecto al arte europeo. Aunque hay un intento de ruptura respecto a Europa, si observamos las obras de los diferentes representantes del muralismo mexicano, encontramos influencias de muchos de los movimientos artísticos del siglo XIX y XX. De este modo, el realismo, surrealismo, impresionismo y en ciertas ocasiones incluso el cubismo ejercerán de inspiración dentro del movimiento del muralismo mexicano. Las obras se van a caracterizar sobre todo por el uso de una paleta de colores vivos y puros, rojos, amarillos,
Respecto a las técnicas, se recuperan algunas, como la técnica del fresco o el uso de mosaicos con cerámica o piezas de metal. Por el impacto que causó en el momento, cabe destacar a nivel de la técnica usada la figura de Siqueiros. Las obras de David Alfaro Siqueiros se caracterizan por el uso de un esmalte denominado piroxeno, así como del aerógrafo. Ok, entonces ahora, en cuanto a los representantes del muralismo mexicano, bueno, en realidad, en este periodo histórico, el 90% de la población mexicana era analfabeta. Es con mucha probabilidad que este fuera el motivo que determinó que el secretario de Educación Pública de México, José Vasconcelos, apoyara y patrocinara al que se considera el padre del muralismo mexicano, el cual se llama, bueno, le dicen el profesor Dr. Alt. Este viene siendo el seudónimo de Gerardo Murillo. Gracias a esta unión se creó el Centro Artístico de la Ciudad de México, que ocuparía un lugar importante en este movimiento. Otros dos aspectos importantes dentro del movimiento sería el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos y la revista El Machete. Algunos de los miembros más destacados fueron David Alfaro Siqueiros, como mencioné antes, Federico Cantú, José Clemente Orozco, Ramón Alba, Diego Rivera y otros que no habían mencionado como Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Pablo O'Higgins, el arquitecto Juan O'Gorman, entre otros. Todos ellos se caracterizaron por el uso de estructuras simples en sus obras y por una voluntad de crear un arte independiente de Europa, así como por su intento de difundir una visión positiva respecto a los indígenas. David Alfaro Siqueiros, quien vivió entre 1896 y 1974, se distingue de Rivera y Orozco en que sus temas proyectan más el futuro que el pasado. En sus inicios practicó un arte clasicista y nacionalista. Sin embargo, a partir de 1932 evolucionó hacia un arte mucho más dinámico. Ejemplo de ello es el retrato de la burguesía de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, ejecutado en 1940. Este pintor buscaba un equilibrio estético universal con motivos nacionalistas y modernos, lo que, según Madel, provenía de su contacto con los avances tecnológicos de la sociedad norteamericana. En este sentido, Madel sostiene que, para Siqueiros, el mural era concebido como espacio escénico polidimensional y espectáculo de masas, empleando la técnica del montaje cinematográfico por medio de Einstein. No es de extrañar, por tanto, la presencia de elementos de la vanguardia del futurismo en la obra del pintor. En estas están obras geométricas, diagonales, muchas líneas rectas y formas curvas. Se podrá ver también la influencia del arte azteca en las masas compactas, la síntesis visual y el sentido pétreo de sus figuras del periodo más avanzado. Incluso elementos olmecas en la fisionomía de los personajes representados. Ustedes saben, frente grande, pómulos pronunciados, ojos oblicuos, nariz y labios prominentes. Ejemplo de todo ello serán los murales Madre Proletaria, Madre Campesina y El Entierro del Obrero, que hasta el momento está todavía inconcluso. Por otro lado tenemos a Diego Rivera. Este estuvo desde los años 1886 hasta 1957. Este estudió en Europa y, antes que nada, practicó el cubismo sintético. Heredó de esta vanguardia el equilibrio, el orden, la armonía y los principios de construcción plástica, lo cual es visible en el mural La Creación de 1922. Rivera aplicó elementos del arte bizantino e italiano. Cuando finalmente se dejó ganar por la causa de la identidad mexicana, exploró y estudió las fuentes del arte prehispánico, tales como los códices y las piezas de arte prehispánicas. Dice Madel que al hacer lo que hicieron los pintores renacentistas, que estudiaron los mitos griegos e historias bíblicas al detalle para construir un arte clásico, Rivera se convirtió en el inventor de lo clásico indígena. Como resultado, Rivera promovió la representación del mundo indígena desde una mirada idealizante.
En ello se reconoce también la inclusión de lo femenino, a lo cual Rivera da voz y presencia. Por último está José Clemente Orozco. Este estuvo entonces desde los años 1883 hasta 1949. Fue el más influido de los muralistas mexicanos por el expresionismo. Por un lado, trabajó profusamente los valores socialistas junto con la educación, el progreso y la industrialización. Y por otro lado, el universo de personajes de Orozco se concentró en lo masculino, en lo cual se distinguió de Rivera. Orozco rechaza las composiciones idealizadas y mitologizantes del pasado indígena, pues entiende que lo prehispánico y lo hispánico se entrelazan en un proceso conflictivo marcado por la lucha entre el progreso y los sectores reaccionarios. De este modo, Orozco fue el primero en aludir al colonialismo español, tal como lo ponen en evidencia el fresco Cortés y la Malinche de 1926, en el que se evidencian las consecuencias de la dominación hispana y la subyugación indígena. Se puede afirmar que el gran apogeo abarcó desde 1920 a 1950, aunque se pueden apreciar obras hasta la década de los 70 e incluso en la actualidad. Su influencia fue muy amplia, extendiéndose rápidamente por toda Latinoamérica, llegando a ser considerado como uno de los géneros más representativos de la región de América Latina. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos